En circuitos digitales de lógica TTL como lo son los microcontroladores, entre ellos Arduinos y PICs, o en compuertas lógicas como el integrado 74LS08 que corresponde a la compuerta AND entre todas las demás, las entradas pueden tener tres estados lógicos. Estado alto o high, que representa la presencia de voltaje eléctrico también llamado uno lógico. Estado bajo o low representa la ausencia de voltaje eléctrico, también llamado cero lógico. Y tenemos un tercer estado llamado flotante o estado de alta impedancia, es decir, que está desconectado del resto del circuito. Las entradas digitales no conectadas o en alta impedancia recogen todo el ruido eléctrico ambiental, lo que dará lugar a errores debido a que ese ruido será interpretado como bruscas modificaciones de estados lógicos. En el caso particular de las compuertas lógicas TTL, un estado de alta impedancia o de desconexión es visto como un estado alto. Por lo tanto, cuando liberes el pulsador o cambies el interruptor a un estado desconectado, la compuerta lo va a interpretar como un alto. Debido a esto se presentarán muchas confusiones en el uso de compuertas y no se cumplirá la tabla de verdad. Para solucionar esta situación, debemos asegurar un estado fijo en las entradas que están conectadas a pulsadores o interruptores. Para ello se utilizan resistencias pull up o pull down. Este tipo de resistencias no son componentes físicos especiales. En realidad, se trata de resistencias comunes y corrientes que reciben este nombre debido a su propósito en el circuito. Tanto una resistencia como pull up o una pull down no son otra cosa que resistencias de valor fijo conectadas entre la alimentación eléctrica, normalmente 5 voltios o también se puede en GND, y la entrada digital en la que deseamos asegurar un valor fijo. Con ella vamos a eliminar cualquier posibilidad de indeterminación en su estado eléctrico producido por las salidas digitales o mecánicas. Con esto eliminamos tanto el ruido electrónico como el estado de alta impedancia. En el caso de las compuertas TTL vamos a utilizar una resistencia pull down para establecer un estado fijo bajo, es decir, un cero lógico, cuando dejemos abierto el interruptor, cuando no lo estemos presionando en el caso de un botón pulsador. Ya que tenemos una lógica TTL, es decir, alimentación de 5 voltios, se suelen utilizar resistencias de entre 1 kilo y 10 kilo ohmios. La conexión de esta resistencia es muy simple. Para el caso de las compuertas lógicas, nos interesa establecer un estado bajo o cero lógico cuando tengamos abierto el interruptor. Únicamente cuando cerremos el circuito queremos una entrada en estado alto, así que vamos a seguir esta conexión. Este sería el interruptor o botón pulsador. En uno de sus terminales conectaremos directamente los 5 voltios. En el otro terminal conectaremos la entrada a la compuerta y también una resistencia conectada en serie a GND. Como ya mencionamos, los valores de resistencias pull up y pull down para lógica TTL de 5 voltios pueden ir desde 1 kilo hasta 10 kilo ohms. Trabajaremos esta prueba con una resistencia de 10 kilo ohmios. De esta forma, cuando tengamos abierto el interruptor, cualquier ruido electrónico o alta impedancia se perderá en el GND. Cuando cambiemos el estado del interruptor a cerrado, los 5 voltios se dirigirán directamente a la entrada de la compuerta, estableciendo un estado 1. De esta forma, al liberar tendremos un 0 en la entrada y al presionar un 1 en la entrada. Para comprobar toda esta lógica, hagamos la prueba con el integrado 74LS08, que es la compuerta AND. Dos interruptores que pueden ser un dip switch de al menos 2 bits o dos botones pulsadores, dos resistencias de 10 kilo ohmios, un LED con una resistencia de 220 ohms y una fuente de alimentación de 5 voltios. Y vamos a alimentar el integrado en sus pines 14, 5 voltios, y número 7, GND. Después, en cada uno de nuestros interruptores o bits, vamos a colocar en uno de sus terminales directamente los 5 voltios y en el otro terminal una conexión a la entrada de la compuerta y también una resistencia en serie a GND. Lo mismo ocurre con el segundo botón pulsador o interruptor.
una conexión a la segunda entrada de la primera compuerta y una resistencia en serie a GND. El tercer pin del integrado corresponde a la salida de la primera compuerta AND, así que esta la vamos a enviar al ánodo de nuestro LED para comprobar la tabla de verdad. El cátodo del LED lo vamos a conectar en serie con una resistencia de 220 ohms a GND. Para la prueba de la compuerta voy a utilizar un dip switch de 8 bits, pero también puedes utilizar botones pulsadores. Recuerda que tanto en los dip switch como en los pulsadores debemos colocar resistencias pull down para mantener un estado fijo cuando el pin se encuentra libre, así que vamos a traer resistencias de 10 kilo ohms. Solo probaremos una de las compuertas en el integrado, el 74LS08, que corresponde a la compuerta AND, así que solamente utilizaremos dos interruptores, botones pulsadores o 2 bits del dip switch. En cada uno de estos interruptores voy a colocar una resistencia de 10 kilo ohmios en serie a GND. Esta sería la configuración pull down. Mis primeros 2 bits con una resistencia de 10 kilo ohmios a pull down. En el otro terminal del pulsador o del dip switch voy a colocar 5 voltios. Voy a alimentar mi compuerta con 5 voltios. Y GND. Ya tengo alimentada mi compuerta y ya tengo energía en mis interruptores. También tengo una resistencia pull down que mantendrá un estado bajo cuando el pulsador se encuentre abierto. Vamos a conectar los interruptores como entradas hacia la compuerta. Pin número 1 y 2 son las entradas de la primera compuerta AND. El pin número 3 es la salida. Para verificar que sí actúa correctamente la compuerta, voy a utilizar un LED protegido con una resistencia de 330 ohmios en su terminal positivo. El terminal negativo del LED lo conectaré a GND. Ya tenemos terminado el circuito. 2 bits del dip switch o 2 pulsadores conectados con resistencia pull down para mantener un estado fijo cuando se encuentran abiertos. En el otro extremo tenemos alimentación para los interruptores. Cuando desplacemos el interruptor o presionemos el botón, estos 5 voltios fluirán hacia la entrada de la compuerta. Cuando se deje de pulsar o se abra el circuito, la entrada de la compuerta permanecerá en estado bajo. Cualquier voltaje se irá directamente a GND, dejando a la entrada de la compuerta en un cero lógico. Para alimentar todos los componentes estoy utilizando una fuente de protoboard que me proporciona 5 voltios. Voy a energizar el proyecto utilizando una batería de 9 voltios. Alimentamos y vamos a probar. La tabla de verdad de la compuerta AND indica que si tenemos 2 ceros o estados bajos en las entradas, la salida estará en bajo. Si tenemos la primera entrada en alto y la segunda en bajo, la salida seguirá en estado bajo. Si la primera entrada está en estado bajo y la segunda en estado alto, la salida permanece en bajo. Y si tenemos ambas entradas en estado alto, la salida será un 1 lógico o un estado alto. Si no utilizamos resistencias pull down, el funcionamiento de las compuertas será incorrecto, ya que tendremos una entrada no definida cuando abramos el circuito. Observa cómo tenemos ambas entradas en estado bajo y la salida está en estado alto, lo cual no corresponde a la tabla de verdad.